Buenas tardes, profesor y compañeros todos. El día de hoy, mi grupo vamos a exponer nuestro caso titulado Spotify versus las discográficas, una negociación en la era digital, presentado por mi persona, González González Otoya, Eduardo Fabio, Peizaga Roldán, Raí Fabricio, Crispín Temple, Andrea Alessandro y Luciano Mendizabel, Carlos Sebastián. A continuación, mi compañero Ray va a empezar con la introducción del tema. Mm, Buenas tardes, mi nombre es Ray Fabricio, me pido Bizaga. Hoy voy a iniciar el tema con el capítulo uno, los tres primeros casos. Bueno, hoy les voy a hablar sobre un tema que afecta directamente a cómo consumimos música en la actualidad, sobre todo el conflicto entre Spotify y las discografías en plena era digital. Ah, Primero nos preguntamos qué es Spotify y qué juegan las discografías en esto. Spotify es la plataforma de streaming musical más grande del mundo, como ya todos saben y conocen. Ah, Se ha posicionado muy bien en el mercado últimamente, ya que colabora con muchos artistas y muchas marcas y muchos jóvenes también lo suelen utilizar. El problema viene cuando el modelo de negocio de Spotify se basa en suscripciones y publicidad, pero las discografías alegan que los pagos por reproducción son muy bajos. Mientras tanto, Spotify argumenta que ofrece exposición global, promoción automática y datos veloces sobre el consumo musical. Este tira y afloja ha llevado a renegociaciones constantes, amenazas de retirar catálogos y hasta demandas entre estos dos conflictos. Es una lucha por quién sea mejor o la mayor parte del pastel digital, por así decirlo. La siguiente diapositiva. Bueno, ahora pasaré a explicar como el segundo parte del capítulo uno. Para entender el conflicto entre Spotify y las discografías, es clave analizar el contexto en el que se surge esto. Un- Spotify transformó radicalmente la industria musical. Antes los ingresos venían principalmente de la venta física y digital de la música, pero esto cambió por el streaming. Ahora muchas personas acceden a la música en línea, lo cual plantea un gran desafío en el equilibrio entre innovación y protección de derechos del autor. Como vemos una gráfica, la gráfica muestra desde el año 2000 los ingresos por ventas físicas han caído drásticamente a partir de 2011, con la entrada de Spotify en Estados Unidos. El streaming comenzó a crecer de forma acelerada hasta convertirse en la principal fuente de ingresos de la industria, alcanzando 30 millones de dólares en 2024, como lo muestran ahí. Esto demuestra que cambió por completo el modelo de negocio musical en menos de 2 décadas. ¿Por qué elegimos este tema? Este tema lo elegimos porque es algo que muchos jóvenes, es interesante para los jóvenes porque ¿quién no escucha música cuando va de regreso a casa o así? Además, nos permite analizar cómo los modelos de negocios deben adaptarse para ser sostenibles y justos, protegiendo a los creadores pero también fomentando la innovación. Siguiente diapositiva. Por último, presentaré el capítulo 3 o la parte 3 del capítulo uno. Una vez entendido el contexto y todo lo que le quise decir, es importante definir con claridad qué buscamos analizar. En esta diapositiva, diré esto. La perspectiva de negociación. Primero vamos a estudiar el caso de una perspectiva de negociación empresarial. Esto implica entender qué intereses defiende cada parte, cuáles son sus posiciones y qué criterios consideran no negociables. Un ejemplo podría ser como que Spotify busca eficiencia y expansión digital, mientras que las discografías quieran asegurar ingresos justos y control sobre la propiedad intelectual. Ahora identificaremos factores claves. Ah, por ejemplo, algunos de estos factores podría ser la reducción de costos, la evolución del consumo musical, la concentración de poder en plataformas y las tensiones sobre el derecho de autor. Es importante deslogar no solo lo que pasa en la superficie, sino también las dinámicas subyacentes, como la falta de transparencia en los algoritmos de distribución a los cambios de cadena de valor. Evaluar las estrategias. El tercer objetivo es evaluar las estrategias de negociación que ha utilizado cada parte. Por ejemplo, en el caso de Spotify, ha apostado por imponer condiciones mediante su dominio de mercado.
mientras que algunas discografías han respondido con presión legal o incluso retirando catálogos. Y por último, el proponer soluciones. Buscamos proponer una solución integradora. Esto significa encontrar un punto medio basado en la negociación colaborativa y principios de equidad. La idea no es que una parte gane y la otra pierda, sino que ambas encuentren un modelo sostenible que proteja tanto la innovación como los derechos de los creadores. Ahora les pasaré con mi siguiente compañero. Muy bien. Ahora, mi persona, Eduardo González, les voy a hablar del siguiente punto, que es el marco teórico, la negociación empresarial. En el ámbito empresarial, la negociación se entiende como un proceso mediante el cual las partes buscan alcanzar un acuerdo que beneficie a todos los involucrados. Los autores como Fisher y Urey, en su obra Getting to Yes, proponen un enfoque centrado en los intereses comunes más que en las posiciones rígidas. Esta perspectiva fomenta acuerdos colaborativos de tipo ganar-ganar, en los que cada parte puede obtener beneficios sin que ello implique pérdidas para la otra parte. En el caso de la industria musical, este enfoque resulta especialmente relevante, ya que el conflicto entre plataformas de streaming como Spotify y las discográficas presenta una doble naturaleza. Por un lado, se trata de un conflicto distributivo vinculado al reparto de los ingresos generados por el consumo digital de música, y por el otro, un conflicto estructural relacionado con el cambio profundo del modelo de negociación tradicional. Estas disputas reflejan un conflicto de intereses, donde cada parte defiende objetivos legítimos pero diferentes, lo que requiere una visión negociadora estratégica para llegar a soluciones sostenibles. Y la aplicación del streaming ha sido un factor clave en esta transformación. A diferencia del modelo tradicional, donde las discográficas controlaban la producción, distribución y promoción de la música, el streaming ha descentralizado esa cadena. Hoy en día, los artistas pueden distribuir directamente su contenido a través de plataformas digitales, lo que ha redefinido el acceso del público y alterado la forma en que se generan y reparten los ingresos de la industria. Esta nueva realidad exige no solo ajustes tecnológicos y comerciales, sino también nuevas formas de negociación que permitan equilibrar los intereses de todos los factores involucrados. Siguiente diapositiva, por favor. Como siguiente punto a hablar tenemos la cadena del valor musical digital. Esta cadena incluye etapas claramente definidas: la creación, producción, distribución y exhibición, roles centralizados en discográficas, estudios y medios de difusión. Sin embargo, con la aparición de plataformas digitales como Spotify, este modelo se ha visto profundamente alterado. Ahora los artistas tienen la capacidad de distribuir su música directamente con el público sin depender necesariamente de intermediarios, lo que se conoce como el modelo D2C, directo al consumidor. Este acceso inmediato y global a las audiencias ha descentralizado el papel de las discográficas, obligando a una reconfiguración de los actores involucrados, los contratos y especialmente el reparto de ingresos. En consecuencia, los roles tradicionales se redefinen y emergen nuevos desafíos en torno a la sostenibilidad del modelo digital, la equidad en la remuneración de los artistas y la transparencia de la gestión de derechos. Esta transformación no solo representa un cambio estructural en la industria, sino también un punto de tensión que impulsa nuevas formas de negociación y colaboración entre las partes. Siguiente diapositiva, por favor. Como último punto a hablar tenemos el conflicto de Spotify versus las discográficas. El surgimiento de Spotify marcó un antes y un después en la forma que se accede y consume música. La plataforma se presentó como una alternativa legal a la piratería digital, ofreciendo un servicio de transmisión en línea tanto gratuito como por suscripción. Para operar dentro del marco legal, Spotify debe obtener licencias de uso de los catálogos musicales que eran propiedad de las discográficas. Sin embargo, este proceso ha dado un lugar a un conflicto complejo y sostenido centrado en el desacuerdo sobre el reparto de los ingresos, la transparencia de los pagos, el acceso de los datos de consumo y la duración de los contratos. Los principales actores involucrados en esta disputa son Spotify, las discográficas y los artistas.
Por un lado, Spotify como una plataforma tecnológica busca mantener un método de negociación estable y sostenible, enfocado en la expansión global y en la innovación continua. Pero por otro lado, las discográficas, tantos grandes como independientes, se esfuerzan por proteger los derechos de autor, asegurar los ingresos consistentes para sus artistas y conservar su posicionamiento dominante de la cadena del valor musical. Y en medio de estas negociaciones se encuentran los artistas, quienes dependen de los acuerdos entre las plataformas y las discográficas para recibir una compensación justa por su trabajo creativo. En los últimos años, los músicos han empezado a alzar la voz y a participar más activamente en la discusión sobre cómo se reparten las regalías, lo cual ha añadido una nueva dimensión al conflicto. Este enfrentamiento refleja los retos de adaptar estructuras tradicionales a un entorno digital en constante evolución, donde el equilibrio entre la innovación tecnológica y la protección de los derechos creativos se vuelve esencial para el futuro de la industria musical. A continuación, le doy el habla a mi compañero. Buenas, mi nombre es André y estas son algunas opiniones y declaraciones reales que ilustran el conflicto por parte de artistas y ejecutivos. En este caso está Taylor Swift y Tom York, los cuales retiraron de su catálogo de Spotify sus canciones ya que no les parecía justo el, no les parecía justo la compensación monetaria que recibían. En análisis de interés y negociación tenemos por parte de Spotify intereses, posición y criterios. En intereses, ampliar usuarios, disminuir los gastos operativos y conseguir acuerdos adaptables que faciliten la expansión de su modelo. Posición, el pago de regalías correspondientes al uso, la supervisión de los datos de consumo. Y criterio, resistencia del modelo digital, avance tecnológico y expansión de mercado. Por parte de las discografías, garantizar ingresos constantes, salvaguardar la propiedad intelectual y mantener el control de la institución. Posición, fomentar porcentajes estables de ingresos, exigir claridad en los pagos. Y criterio, salvaguarda de los derechos de autor, equidad en la remuneración, conservación del puesto intermediario. Entre estas, las opciones alternativas de comunicación durante la negociación. Las partes manejaron diversas estrategias. Spotify ha proporcionado instrumentos de promoción a cambio de tarifas privilegiadas. Las compañías han amenazado con eliminar sus catálogos si no satisfacen sus requisitos, y el diálogo ha sido tenso pero continuo, caracterizado por renegociaciones regulares. En siguiente parte tenemos el análisis FODA del conflicto de Spotify versus discografías. Por parte de las discografías, sus fortalezas, catálogos y contratos, reputación histórica, debilidades, imagen pública, estructura poco ágil, oportunidades, plataformas propias, modelos nuevos como los NFT, y amenazas, pérdida de ingresos, activismo de artistas. Por parte de Spotify, las fortalezas son un modelo escalable, gran base de usuarios, debilidades, dependencia de catálogos, negociación limitada, oportunidades, expansión global, integración interactiva, y amenazas, competencia, legislación de derechos. Este análisis revela los factores clave que definen la posición de cada actor en la negociación. A continuación les paso con el siguiente compañero. Mi nombre es Sebastián Luciano y voy a comenzar hablándoles sobre los escenarios de negociación y MAAN. El conflicto entre Spotify y las discográficas representa uno de los casos más conocidos de negociación empresarial dentro de la industria musical. Desde que surgió Spotify, la plataforma ha necesitado negociar acuerdos con las discográficas para poder distribuir la música legalmente. Estas negociaciones no fueron fáciles porque cada parte tenía intereses muy distintos. Por el lado de Spotify buscaba un modelo de negocio rentable, con bajos costos por reproducción para poder atraer más usuarios y seguir creciendo. Por el lado de las discográficas, en cambio, querían proteger los derechos de sus artistas y asegurarse de recibir una compensación económica justa. Esto dio lugar a diferentes escenarios de negociación,
donde ambas partes tuvieron que evaluar constantemente sus opciones y sus estrategias. Aquí es donde entra el concepto de MAN, mejor alternativa a un acuerdo negociado. El man de Spotify era débil. Si no conseguía acuerdos con las discográficas, se quedaría sin los catálogos de música, perdiendo atractivo frente a plataformas competidoras como Apple Music o Amazon Music. Mientras que el man de las discográficas tampoco era perfecto. Si se retiraban su música de Spotify, perdían millones de oyentes y una fuente importante de ingresos por streaming. En resumen, ninguna de las partes podía darse el lujo de romper totalmente la relación, por lo que se vieron obligadas a negociar continuamente. Siguiente diapo. Ejemplos de escenario de negociación y de MAN. Aquí les presento dos escenarios claros que ocurrieron durante este conflicto. El escenario 1 es el acuerdo colaborativo, ganar-ganar. En este caso, Spotify y las discográficas lograron llegar a un acuerdo donde ambas partes salieron beneficiadas. Se estableció un modelo de regalías más justo, basado en el número de reproducciones y en la retención de usuarios. Además, Spotify comenzó a compartir más datos para que haya mayor transparencia y los artistas empezaron a tener más voz en las decisiones sobre la monetización. Las ventajas de este escenario: mayor sostenibilidad del modelo de negocio, creación de alianzas estratégicas duraderas, mejora en la imagen pública de ambas partes y beneficio directo para los artistas que reciben mejores pagos, claro. Como otro escenario tenemos el estancamiento y retiro de catálogos. Por otro lado, hubo momentos en los que las negociaciones se estancaron. Ambas partes se mantuvieron en posiciones muy rígidas, lo que provocó que algunas discográficas decidieran retirar sus catálogos de Spotify. Esto redujo la cantidad de música disponible, afectando su atractivo frente a la competencia. Las consecuencias de este escenario: las pérdidas económicas a corto plazo, la disminución del catálogo y pérdida de suscriptores, el aumento de tensiones futuras entre Spotify y las discográficas y un riesgo de rupturas contractuales más serias. Siguiente diapo. Y por último finalizo con las conclusiones y recomendaciones. En conclusión, el caso de Spotify y las discográficas demuestra lo difícil que es negociar en un entorno donde la tecnología está cambiando las reglas tradicionalmente. Por un lado, Spotify busca sostenibilidad y crecimiento, mientras que las discográficas defienden los derechos del autor y la justa remuneración para los artistas. Aunque las negociaciones han sido tensas, también han llevado a nuevas formas de colaboración. Mis recomendaciones son: ambas partes deben enfocarse en sus intereses comunes, como la sostenibilidad del negocio musical y el acceso global a la música, en lugar de mantenerse en posturas rígidas. Los artistas deberían tener más participación en las negociaciones, ya sea de forma directa o a través de asociación que los represente. Las discográficas podrían diversificar sus ingresos explorando nuevas formas de monetización como conciertos virtuales, experiencias digitales o incluso el uso de tecnologías como el NFT. Spotify debería ser más transparente con sus datos de consumo y pagos para generar mayor confianza entre las discográficas y los artistas. En este caso nos deja una lección clara: en la era digital y la flexibilidad y el enfoque en acuerdos de ganar-ganar son claves para que todas las partes salgan beneficiadas. Gracias.